Ya estamos de vuelta con su programa Presencia Nacional y ya está con nosotros el señor Hugo Garavito Amézaga. Él es miembro del Consejo de Ética de Perú Posible. Estamos a la espera también en nuestra mesa de debates del señor Javier Diez-Canseco Cisneros, congresista de la República. El tema del día de hoy, María de Jesús, tiene que ver con Sendero Luminoso. ¿Es Sendero Luminoso un partido político? Señor Hugo Garavito, muy buenos días, bienvenido a Presencia Nacional. Gracias, muy buenos días. Quiero hablar que soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Perú Posible. Muy bien, valga la corrección. La aclaración. Necesario. Sí, definitivamente es un partido político. Ajá. Tiene organización, tiene ideología y tiene estrategia y tiene estructura de partido político. Antes de ir al análisis y a la profundidad de esa respuesta, el ministro de Educación, Gerardo de Sanoa, que ha estado con nosotros hace unos minutos, él ha sostenido que Sendero Luminoso no es un partido político. Yo creo que él ha hecho una calificación más valorativa dentro de un concepto más global, ¿no? Pero yo creo que sí es un partido político. Definitivamente creo que si el ministro se tira un poco y sale un poco, digamos, de la discusión que estaba en ese momento, que estaba hablando globalmente del tema de los maestros, ¿no? Y entra un poco al terreno sociológico, científico-político, va a coincidir conmigo necesariamente que es un partido político, ¿no? O sea, no hay que confundir que un partido político sea bueno o malo. Ajá. O sea, hay partidos buenos y hay partidos malos, hay partidos con fines criminales. Sendero es un partido con fines criminales, definitivamente. Es un partido nefasto, es un partido que no se puede tolerar dentro de una democracia. O sea, yo creo que nadie discute ese tema. Pero otra cosa es la organización, la estructura. El partido nazi era un partido. Nadie va a decir que no. Es más, llegó al poder incluso por elecciones democráticas. El Partido Comunista de la Unión Soviética es un partido totalitario, era un partido totalitario, pero era un partido. Al frente estaba Stalin, el secretario general. Ajá. ¿No? Bueno, señor Garavito, lo que sucede es que, bueno, Jorge, ya estamos prácticamente dando la bienvenida esta mañana también a otro de nuestros invitados que conforma esta mesa de debate, el congresista de la República, el señor Javier Diez-Canseco. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Presencia Nacional. La pregunta que le formulamos al señor Garavito antes de que usted esté con nosotros, ¿es posible decir, es un partido político Sendero Luminoso o no? Mire, si usted mira un diccionario, un partido político es una agrupación de personas que se organiza alrededor de la lucha por tener una presencia en el poder político. Ese grupo de personas puede organizarse de diferente manera, utilizar métodos distintos. Los partidos pueden ser legales o ilegales, pueden ser legítimos o ilegítimos, pueden ser abiertos o sectarios, ¿no? Pueden ser honestos o corruptos, pero son agrupaciones políticas por definición. Y creo que en el caso de Sendero Luminoso lo que tenemos es una agrupación política terrorista y una agrupación política ilegal y una agrupación política que comete un conjunto de actos delictivos y que no pretende llegar al poder vía elecciones cuando nace, sino vía la acción armada y terrorista. A diferencia de otros partidos que fueron partidos genocidas, como el Partido Nacional Socialista en Alemania, que ganó las elecciones, ¿no es cierto?, o el partido de Mussolini, o el partido franquista. El señor Rey, por ejemplo, se rasga las vestiduras sobre el tema, ¿no? Que se diga que es partido, el Partido Comunista peruano por el Sendero Luminoso, ¿no? Pero por otro lado, la secta a la que está vinculada es una agrupación que medró completamente del poder del franquismo, que costó a España 1 millón de muertos. Señor Garavito, congresista, el día de ayer se ha presentado ante los medios de comunicación el señor Salomón Lerner, miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, y él ha hecho todo un análisis sociológico, político, histórico de lo que es un partido político. Ha hablado yo desde Cabanelas, pasando por Max Weber, para definir qué es un partido político. Y él ha concluido en dos cosas: que en términos descriptivos, Sendero Luminoso sí sería un partido político, por las características que ha dado el congresista, pero en términos prescriptivos no es definitivamente un partido político, o sea, en términos éticos, en términos constitucionales, en términos jurídicos. ¿Qué opinión les merece? Bueno, aquí lo que estamos hablando, hemos coincidido antes que llegara, incluso Javier, hemos coincidido exactamente en lo mismo, ¿no? O sea, el Khmer Rouge, por ejemplo, también es un partido, o sea, y fue un partido que mató a millones de camboyanos, ¿no? O sea, un partido criminal. Bueno, depende, si yo creo que desde el punto de vista descriptivo está claro. Ajá. Lo otro es una cosa más valorativa,
que puede tener su cierto valor, ¿no? Digamos que hay una descalificación moral de Sendero, sí hay una descalificación moral de Sendero, definitivamente. Ajá. ¿No? Yo coincido con la descripción hecha por el doctor Lerner. Me parece, en primer lugar, que profesionalmente es un filósofo. Ajá. Por lo tanto, su trabajo es el trabajo alrededor del mundo de las ideas y de las concepciones. Y en segundo lugar, creo que es evidente de que Sendero Luminoso no es un partido legal y que está ética y políticamente descalificado, no solo por él o por la Comisión de la Verdad o por la opinión de tal o cual, sino por la absoluta opinión mayoritaria de los peruanos que lo han aislado, lo han repudiado y lo han rechazado a nivel nacional, y lo revelan las encuestas y la opinión en la calle. Yo quisiera añadir una cosa más. Estos últimos días han estado hablando los que se encargaron de la lucha de Sendero, contra Sendero. Y una cosa que al principio la lucha contra Sendero no tuvo éxito porque no entendían el enemigo. Ajá. Cuando comprendieron lo que era el enemigo, cuando comprendieron que operaba como un partido, cuando comprendieron su estructura real, empezaron a tener éxito contra Sendero. O sea que no nos desviemos, veamos quién es el enemigo, cuál es su verdadera estructura, cuál es su fin, qué es lo que está buscando. Si lo vemos solamente, como se ha dicho, como una banda policial, como los retacos, que fue al comienzo, que efectivamente así pasó, ¿no? Corremos al riesgo de no saberlo enfrentar, porque como bien ha dicho Javier, Sendero lo que quiere es el poder, y tiene una ideología fundamentalista, criminal, terrorista, en busca de ese poder. Entonces hay que entender su naturaleza para poderlo combatir. Ahora, la presencia, recientemente, acabamos de ver recientemente la presencia del expresidente Valentín Paniagua ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional. Jorge, él dice que incluso se ha referido a la comisión para que revise su posible conclusión en relación a lo de Sendero Luminoso y un partido político, pero lo que también se ha dejado conocer en estos días es que incluso esto que sucedió en Ayacucho sobre la empresa Techin tendría que ver con esta actitud recalcitrante de quienes formaron parte del Sendero y que estarían en contra de la liberación de Abimael, de la liberación de Polay mismo. Entonces, como que podría verse que está amenazada la tranquilidad por futuras nuevas operaciones sediciosas en el país. Mire, a mí hay varias cosas que me gustaría dejar claras en este tema, por lo menos tres. La primera es que hay quienes dijeron que había una suerte de contubernio entre la Comisión de la Verdad por sacar declaraciones de condenados por terrorismo, cabecillas de grupos alzados y condenados, y cuando uno ve, por ejemplo, la declaración de Ramírez Durán, ¿no es cierto?, desautorizando el pensamiento de Gonzalo, criticando la concepción en este terreno, ¿qué es lo que uno concibe? ¿Esto le levanta la moral a las huestes que estaban operando en Techín? Yo diría que solo un loco puede opinar una cosa de ese estilo. Entonces, como resultado político, para mí hay una abierta contradicción entre la declaración de Ramírez Durán y el accionar en Techín. Y quien pretende un contubernio, como fue el señor Alfredo González en el Congreso, ¿no?, que parece alentado por determinados intereses militaristas en este campo, está falseando la realidad. Segundo, hubo quienes, como un tipo que es machazo, como el señor Rey, que dijo, no hay que negociar. Aquí no se negocia nada, aquí el único trato es el militar, ¿no es cierto? Usted negocia todos los días, usted negocia en su casa, con su pareja, con sus hijos, usted negocia en su trabajo, ¿no es cierto? Y obviamente frente a una circunstancia donde están en juego vidas humanas, negocia. En la Embajada del Japón no se negoció, se negoció meses, ¿no es cierto? Y el tema no es negociar, el tema es qué es lo que se concede en una negociación y si la concesión en una negociación implica un elemento negativo. La cumbre de Río, por unanimidad, ¿no es cierto?, con la excepción del señor Chávez, y yo no comparto la opinión, pero así lo decidió, le ha pedido al secretario general de Naciones Unidas que le invoque a las FARC que se sienten a negociar con el gobierno de Colombia. Entonces me parece inverosímil, ¿no?, que si una junta, una cumbre de presidentes plantea una negociación con un grupo que es 1000 veces más poderoso, ¿no es cierto?, que Sendero, aquí hay quienes digan,
nada se negocia, aquí no se trata nada, aquí la cosa es como de vaqueros, vamos al... ¿no? ¿Quién saca la pistola más rápido y mata al otro? Es absurdo. Es totalmente absurdo. Congresista, perdónenme, yo me quedo picón. Yo quisiera volver al tema de partidos políticos y al tema de si Sendero es o no un partido político. No es no son los partidos políticos instrumentos creados por un sistema que se llama democracia para permitir, entre otras cosas, organizar a la sociedad y la lucha civilizada por el poder desde esa perspectiva. ¿La moralidad no está instalada necesariamente en una estructura política que se llama partido? Mire, en primer lugar, los partidos no nacen de la democracia. Pero forman parte de la democracia. Los partidos nacen de la revolución. La revolución francesa, la revolución, no la elección, ¿no es cierto?, produjo el nacimiento de estructuras. Y la revolución inglesa, ¿no es cierto?, produjo la constitución de partidos. Entonces, los partidos no nacen de la legalidad, sino que son herramientas, en la historia no humana, son herramientas que construyen una legalidad democrática, y yo creo que esos son los partidos válidos, los que deben ser aceptados, los que deben ser apoyados, pero no puedo desconocer que en la historia humana los seres humanos se organizan de diferentes maneras, entre ellas maneras ilegales, maneras criminales, ¿no es cierto? Y entre esas organizaciones hay organizaciones políticas, así como hay bandas... El crimen y la ilegalidad podrían formar parte de un partido político de su perspectiva. Pero si eso ha sido el fujimorismo. Lo tenemos aquí nomás a la vuelta. No, bueno, pero en el caso de los nazis es clarísimo, en el caso del Khmer Rouge es clarísimo, en el caso del PQ soviético que bajó a millones de... Como 24 millones de campesinos para la colectivización. El Partido Comunista Soviético, cuyo secretario general era Stalin. Pero nadie va a decir que el Partido Comunista Soviético no era un partido porque mató a 24 millones de campesinos. Lo que pasa es que hablar de Sendero Luminoso es tocarle, quizá creo yo, Jorge, la fibra más sensible de los peruanos, que hemos tenido que soportar 2 décadas de subversión, de violencia, de crímenes, de muertes. Entonces, hablar de Sendero Luminoso como un partido político que va a tener representación nacional, que va a tener opinión, voz y voto en las decisiones políticas del país, estamos hablando. Quizás se genera esa... Por ejemplo, el partido nazi en Alemania está prohibido constitucionalmente. Pero es que pero es que ellos buscarían tener una representación. Ese es otro problema. Como partido político, ¿no? Ese es otro problema. Exactamente. No confundamos lo filosófico de lo político. Así es. Una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. O sea, hay partidos políticos ilegales, proscritos, ilegítimos. Por actos políticos, no delincuenciales. Por actos políticos. No por delitos comunes, sino por delitos políticos. Disculpe, también por delitos delincuenciales. Claro. Por hechos dolosos se ha suspendido, por ejemplo, de la capacidad de ejercer funciones cívicas a Fujimori, a diversos ministros, miembros del Congreso, se les ha inhabilitado políticamente. Es que esa fue una banda que saltó del país, no fue un partido político. Correcto, pues. Es que ¿sabe qué? Usted le está dando al tema partido político una connotación de que es lo bueno, lo legal, lo positivo. Y en partidos políticos como en seres humanos hay buenos y malos, hay delincuenciales y honestos, hay de todo. Entonces, no le demos una calificación porque la calificación está incompleta, ¿no es cierto? Todos aquí somos seres humanos, pero capaz todos no somos buenísimos, capaz todos no tenemos los mismos errores, capaz todos no tenemos los mismos aciertos, ni las mismas virtudes, ¿no es cierto? Y en un colectivo pueden haber seres humanos que son buenos y malos, ¿no?, que están dentro y que están fuera de la ley en un colectivo humano. Lo mismo pasa con los partidos. Ahora, yo creo que hay una cosa, por ejemplo, cuando usted señalaba al expresidente Valentín Paniagua, cuando él hace la calificación, él sabe esta sensibilidad que hay frente a Sendero. Claro. O sea, él sabe perfectamente, y lo sabe perfectamente, que Sendero es un partido. Lo que hace es política. Se quiere subir encima de la ola, ¿ya? Pero es una opinión en todo caso, señor Garavito, muy compartida, ¿no? En todo caso, por el ciudadano de a pie que escucha esta posición y que se alarma de pensar que Sendero Luminoso puede llegar a ser en todo caso constituido como un partido político, aun cuando ya lo sea. Vamos a ir a una pausa a esta hora y regresamos, Jorge, con esta conversación que ya no sé si es debate, porque nuestros invitados están compartiendo casi en todo la misma es importante opinión. Que estamos los dos tenemos posiciones ideológicas absolutamente distintas. Diferentes, efectivamente. Y coincidimos en algo porque algo es evidente. Bueno, es importante quizá llegar a esta conclusión. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Bien, estamos nuevamente ya de regreso después de esa pausa en Presencia Nacional con nuestros invitados, el señor Hugo Garavito y el congresista Javier Díez-Canseco. El tema, la pregunta de fondo es si se puede constituir Sendero Luminoso como un partido político, y es que acabamos de ver y de escuchar las declaraciones de Sofía Majer, integrante de la Comisión de la Verdad, en el sentido de que Sendero Luminoso es un partido político que usa métodos terroristas, pero no es una banda criminal, digamos. ¿Qué opinión les merece a ambos, señor? Mire, yo quisiera dejarle claro algunas cosas en términos, por ejemplo, de lo que es el proyecto de ley de partidos. En el proyecto de ley de partidos no pueden haber partidos legales que tienen como método de accionar la violencia. Ajá. ¿No es cierto? En primer lugar. En segundo lugar, pueden ser proscritos o perder la legalidad los partidos que no solamente tienen un accionar violento, sino también partidos que predican el odio racial, ¿no es cierto?, y un conjunto de elementos de ese estilo. Partido nazi. Por ejemplo, ¿no? En tercer lugar, no puede haber un partido integrado por gente que no solamente ha sido sentenciada, sino que ha perdido y ha sido inhabilitada políticamente, y por lo tanto no puede ejercer, ¿no es cierto?, sus derechos ciudadanos durante todo el periodo de su condena. Entonces sería realmente un imposible jurídico en este terreno la pretensión de un sendero que obtenga legalidad como partido político, aparte de un hecho fundamental. Se requiere una cantidad de firmas determinadas que un partido tan rechazado, aislado, ¿no es cierto?, difícilmente obtendría. Entonces, yo creo que hay cantidad de mecanismos que revelan que hay un conjunto de puertas, ¿no?, cerradas, que hacen inviable esto, y no creo que haya sido planteado jamás por la Comisión de la Verdad. Hay quienes quieren desprestigiar a la Comisión de la Verdad para conducir el tema en ese sentido, porque están jugando a una salida política frente a la crisis que pretende apoyarse en sectores del militarismo. Bueno, que tiene que responder a eso el señor Garavito. Sí, yo creo que ahí en ese proyecto de ley de partidos políticos, justamente ayer estaba en el Congreso debatiéndolo ahí, hay implícito eso que no estamos conversando. Si uno pone ese tipo de requisitos, significa que puede haber partidos que sean criminales, violentistas, etcétera, y que el sistema democrático le pone barreras. Ahí hay un reconocimiento que efectivamente puede haber partidos de ese tipo. No confundamos los fines con lo que es la organización, la estructura que se escoge. Eso es clave e importante. Entonces, este debate hay que tomarlo pues en su verdadera dimensión. Nadie está planteando que por ser partido político inmediatamente tienes que participar, actuar, tener parlamentarios, congresistas, alcaldes, regidores, yo qué sé, ¿no? Presidentes regionales. Presidentes regionales, de ninguna manera. Ahora, el otro tema que sería bueno que esté sobre la mesa, María Jesús, en nuestros ilustres invitados, es el tema del papel de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, porque la señora Sofía Majer, muy respetable ella, por supuesto, sale a dar declaraciones, nos parece inoportunas, calificándose de Luminoso partido político, y esta bataola que se le viene encima y luego no saben cómo explicar la cosa. ¿Cuál es la función, cuál es el papel de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, señor Garavito? Bueno, yo sí creo que han sido inoportunas las declaraciones de Sofía Majer, ¿no? Pese a que coincido, digamos, en la tipología, en la caracterización. Creo que están... Pero yo creo que la Comisión de la Verdad está haciendo un buen papel. Creo que está haciendo un buen papel. Hay algunas conclusiones valiosas. Por ejemplo, es un hecho ya lo que está apareciendo, digamos, que mucho más daño hizo, muchas más muertes causaron los terroristas que las fuerzas del orden. Creo que es necesario que sepamos qué pasó para podernos reconciliar todos. Ahora, dentro de la Comisión de la Verdad hay diversos matices, ¿no?, ideológicos, ¿no?, desde la congresista Hart, la ex congresista Hart, ¿no?, hasta la señora Sofía Majer. Pero creo que en conjunto están haciendo una labor valiosa. El problema es que a veces hay intelectuales ahí que quizás no perciben mucho las sensibilidades políticas que hay en la población, y hacen declaraciones que tal vez hubieran sido mejor no hacerlas, ¿no? Porque se prestan a malas interpretaciones, además, ¿no? Sí, nos ha metido un debate que no debería y que podría incluso enturbiar la imagen de la Comisión de la Verdad, ¿no?, y dar pretexto a aquellos que quisieran desautorizarla o descalificarla. Javier. Bien, yo creo que la Comisión de la Verdad tiene una responsabilidad muy importante, que no solamente es aclarar un periodo sumamente doloroso, sangriento, de la vida del país,
que ha producido... La Comisión tiene registrados 24.000 víctimas, registradas con nombres, el 60% de estas con más de 2 testigos de la ejecución, el asesinato, la matanza o la detención, desaparición. Es un trabajo gigantesco y todavía no completo. Y además se está presentando una visión de este proceso, de cómo ha afectado fundamentalmente a los más humildes del país, a la gente de la población rural, a los quechohablantes como lengua materna, a los más pobres, ¿no es cierto?, que han sido la mayoría absoluta de las víctimas. Ha señalado que cerca de un 50% de esas víctimas habrían sido producidas por Sendero y 1/3 de esas víctimas habrían sido producidas por las Fuerzas Armadas y la policía, pero sobre todo, además de hacer verdad y de colocar ante la justicia hechos fundamentales, lo que va a dar es una lección de que el Estado no puede actuar con los mismos métodos de terror para responder al terror, y eso me parece que es central para institucionalizar un Estado democrático y para enfrentar el militarismo, que es una lacra en la vida del país. Y yo creo que hay partidos políticos hoy que sienten que la crisis y la debilidad del gobierno acercan un posible desenlace antes del 2006 y quieren tener un bastón en determinados sectores del militarismo, garantizándoles impunidad absoluta. Esos son los reyes que dicen, por ejemplo, contra la Comisión de la Verdad, pero a la vez amnistían al Grupo Colina. O sea, los que le metieron un tiro en la nuca a los estudiantes de la Cantuta pueden ser amnistiados, el delito olvidado y la pena perdonada. Él votó así. Por supuesto, él y Tudela votaron así, ¿no es cierto? Pero se confrontan porque alguien dice que hay un partido político que actúa con métodos terroristas a muerte y pide que disuelvan la Comisión de la Verdad. ¿Qué es lo que está pidiendo? Que una parte de la historia se oculte y aparezca solo la otra. Una parte del terror aparezca y la otra parte del terror se oculte. Y yo creo que esto tiene motivaciones políticas. Ahora, pero sí, una cosa. Esos testimonios que hemos visto de los senderistas, yo creo que son muy importantes. ¿Por qué? Porque no solamente es ya la derrota militar de Sendero, sino la derrota ideológica de Sendero. Sendero, los dirigentes de Sendero aparecen ante las cámaras, aparecen ante el país pidiendo perdón, rechazando el pensamiento Gonzalo. Es la victoria política sobre Sendero. Ahora, muy bien, acabamos de ver eso en la Comisión de la Verdad, pero es que es casi imposible pensar que se pueda reconciliar al pueblo con, por ejemplo, Oscar Ramírez Lurán, Feliciano, con el mismo Polay. Pero, sin embargo, a lo que acaba de decir el señor Garavito, yo quisiera añadir lo siguiente: cómo tomar, por ejemplo, estas reacciones de estos remanentes que acabamos de ver de Sendero Luminoso, que no están de acuerdo, en todo caso, con lo que podemos estar viendo en la Comisión de la Verdad. Pero mire, el problema es mucho más complejo, porque usted dice, ¿cómo se puede reconciliar el pueblo con Ramírez Durán? Por supuesto, pero ¿se puede reconciliar el pueblo con Santiago Martín Rivas? ¿Se puede reconciliar el pueblo con Pichilingüe? ¿Se puede reconciliar el pueblo con el general Hermosa Ríos? ¿Se puede reconciliar el pueblo con la gente que compró armas en pleno conflicto para llenar cuentas en Suiza? Entonces, sí, pero ellos están presos por delitos comunes, ¿no? Pero es que a lo que voy es, no, también hay temas de terror de Estado denunciados en este proceso. Entonces, la reconciliación es un proceso muy complejo, donde grupos ferozmente confrontados tienen que ir encarando procesos, en primer lugar, donde se da una lectura a lo que ocurrió, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, donde se abren mecanismos de convivencia entre las mayorías sociales, ¿no? Hay sectores que pueden estar permanentemente proscritos, ¿no? Pero las mayorías sociales y los sectores que influyeron tienen que encontrar una lectura que les permita convivir. Entonces porque si no el Perú vivirá descendido. Podríamos pensar que aquí, digamos, uno puede ser genocida, puede tener actos sediciosos, matar, hacer explotar bombas, cochebombas, o tener toda la situación que ya hemos tenido que atravesar en el Perú y después arrepentirse y dejar que las cosas sigan normales. ¿Cómo ha sido dicho eso? No ha sido dicho. Ese no es el planteamiento. Ese no es el planteamiento. El planteamiento de la reconciliación... Bueno, pero esa es la percepción del pueblo, ¿no? En mucha medida. Hay que explicar. Claro que sí, para eso es que nosotros los invitamos. Yo creo que ni Javier ni yo estamos planteando eso. Estamos planteando, el proceso de reconciliación efectivamente es muy complejo. Tenemos que encontrarnos con nuestra propia historia, asumir nuestra propia historia, ¿no? Asumir las causas que nos llevaron a eso, en tratar de entender hasta donde sea posible por qué llegó el Perú a eso.
Ahora, señor Garavito, yo quisiera un poquito enriquecer la percepción de María Jesús. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha dado la impresión en esta última semana de ser solamente la Comisión de la Reconciliación, más no de la verdad. Y les digo por qué. Porque en efecto han pasado pues videos de terroristas arrepentidos que han pedido disculpas al país, han dado el sentido pésame a los que han fallecido y muchas cosas más. Pero ¿por qué no han pasado primero los videos de los ataques a Tarata, de los muertos, de los incendios, del ataque a la propiedad pública y a la propiedad privada? Porque esta es una comisión no solo de la reconciliación, es también una comisión de la verdad. Esta pregunta se queda sobre la mesa, nos vamos a una brevísima pausa comercial con Presencia Nacional y ya regresamos con nuestros ilustres invitados. Muy bien, amigos, ya estamos de regreso en Presencia Nacional. Estamos con nuestros invitados, el congresista Javier Díez Canseco y el regidor del Consejo Metropolitano, el señor Hugo Garavito. El 433-8954 es el teléfono al que a partir de este momento pueden llamarnos nuestros televidentes y formular sus inquietudes a nuestros invitados. Les repetimos el teléfono, el 433-8954, Jorge. Muy bien, habíamos dejado una pregunta sobre la mesa, María de Jesús, en relación a la naturaleza de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Es una comisión de la verdad y la reconciliación o solo de la reconciliación? Yo creo que el comentario es injusto, porque o revela que no has seguido la actuación de la comisión o revela que lo has olvidado. La comisión ha hecho innumerables audiencias públicas. Y en esa audiencia ha presentado los testimonios de las víctimas de Sendero y de las víctimas de los aparatos de la fuerza del orden. Innumerables denuncias en ese sentido. Esta era una fase de sesiones de reflexión de los actores directos, políticos. Y la verdad es que yo lo que he sentido es poca reflexión, poca disposición autocrítica, ¿no es cierto?, que es un tema que me parece a mí central. Un país que quiere madurar tiene que tener capacidad de autocriticar errores. Congresista, tenemos una primera llamada. Esta llamada viene de su María Jesús. Sí, claro que sí. Muy buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo está? Adelante con su pregunta, señor. Sí, yo quiero hacer la pregunta. Se habla como que la historia del Perú empezara del 80 para adelante y no del 80 para atrás. Yo sí quiero hacer recordar a la gente que en el 80 para atrás el país sufría también hambre, miseria, no había trabajo, los sueldos eran miserables. O sea, estos 200 años que el país viene sufriendo una república que no satisface las necesidades del pueblo. Por lo tanto, es lógico que así como hay gente que se cachuelea, hay gente que se va del país, pues hay gente pues que explosiona. Cuando se habla de reconciliación, a mí me parece que es reconciliación de peruanos, porque que yo sepa, los del MRT de Sendero son peruanos. Yo lo entiendo y no me parece raro que le llamen partido. Es un partido que se levantó en armas y que hay que reconciliarnos. Yo no entiendo cuál es lo que no se entiende. O sea, acá hay como que querer disfrazar la historia y echarle la culpa a un grupo de peruanos y el resto que... O sea, seamos un poquito más inteligentes para entendernos. Gracias. Muchas gracias. ¿Esos ilustres invitados? Bueno, yo creo que es verdad. Además, una cosa que hay que recoger del tema es que el Perú está recorrido por la violencia. Hemos tenido mucho más gobiernos militares que civiles, más gobiernos autoritarios que democráticos, y el Perú está recorrido por alzamientos, ¿no?, revueltas, revoluciones, con muchísimos muertos, y que el proceso que hay que hacer es el de enfrentar una república que nació escindida, con profundas inequidades e injusticias, y con una república primero militarista y luego oligárquica, ¿no es cierto?, que ha marcado la historia del Perú y que hay que encarar un proceso de reconstrucción, de refundación de una república, como me parece es el sentido de la pregunta del televidente, ¿no? Sí, aquí yo creo que durante mucho tiempo nos han vendido la idea de que este es un país pacífico, tranquilo, ¿no?, como si fuera su historia un espejo de agua tranquilo. Revisemos un poco la historia, veamos la violencia. La violencia política en el Perú siempre ha estado presente. Y no me puedo referir a 1995, con la caída de Cáceres, me puedo referir a 1972, con los hermanos Gutiérrez colgados ahí de la Plaza de Armas, me puedo referir a todo lo que fue la República Aristocrática, República Violenta. Yo la vez pasada veía un aviso donde se denunciaba que habían perdido las elecciones porque ellos solo tenían carabinas y la oposición tenía winches de repetición. Señor Garavito, si me permite. Es una cosa de ese es un tema que definitivamente, Jorge, interesa muchísimo, y por ello ya tenemos otra llamada, en este caso de San Martín de Porres. Muy buenos días, bienvenido a Presencia. Buenos días. Era con respecto a lo que dijo el señor Garavito. La pregunta del televidente, ¿no?
Sí, aquí yo creo que durante mucho tiempo nos han vendido la idea de que este es un país pacífico, tranquilo, ¿no? Como si fuera su historia un espejo de agua tranquilo. Revisemos un poco la historia, veamos la violencia. La violencia política en el Perú siempre ha estado presente. Y no me puedo referir a 1995, con la caída de Cáceres, me puedo referir a 1972, con los hermanos Gutiérrez colgados ahí de la Plaza de Armas. Me puedo referir a todo lo que fue la República Aristocrática, República Violenta. Yo la vez pasada veía un aviso donde se denunciaba que habían perdido las elecciones porque ellos solo tenían carabinas y la oposición tenía winches de repetición. Señor Garavito, si me permite. Es una cosa lo vi. Ese es un tema que definitivamente, Jorge, interesa muchísimo. Y por ello ya tenemos otra llamada, en este caso de San Martín de Porres. Muy buenos días, bienvenida a Presencia. Buenos días. Era con respecto a lo que dijo el señor Garavito. La causa principal, o sea, para mí, es Sendero y el MRTA. Si ellos no hubiesen existido, no hubiese habido la violencia. Con respecto al señor Distanseco, que habla y manifiesta que los soldados militares también tienen la culpa, es incierto, pero ellos sí combatieron el terrorismo. Todo lo contrario a Sendero y el MRT, que sí mataron a argentinos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, es que no estamos discutiendo aquí enfrentamientos donde hay muertos en combate. Claro. Estamos discutiendo que gran parte de las víctimas fueron muertas en sus casas, en sus comunidades, desarmadas. Gran parte de las víctimas son civiles. Es impensable, ¿no es cierto?, que Sendero tuviera pues 14.000 o 15.000 hombres en armas, ¿no es cierto? Esto no fue nunca así. Aquí hubo un proceso en el que Sendero mató autoridades desarmadas, mató... mató a Mansalva en realidad, mató familias enteras, y elementos de la Fuerza Armada produjeron asesinatos con tiros en la nuca, ametrallamientos como el grupo Colina, ¿no es cierto?, en Barrios Altos, la matanza de Cayara, que fue campesinos que regresaban de cultivar, Ajomarca, donde murieron 48, 49 mujeres, niños y ancianos con una bomba de fósforo. Entonces, la verdad es que hubieron barbaridades, y eso es lo que está procesándose, no el enfrentamiento en combate, que es un enfrentamiento donde la muerte no tiene ninguna razón de proceso o investigación. Tenemos otra llamada, y esta es desde Miraflores. Adelante, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, señor César Melo. Su pregunta, su apreciación. Mire, mi apreciación un poco es para comentar que cómo es posible que el ministro de Educación no haya podido dar la respuesta que están dando los señores acá actualmente sobre lo que es un partido político. Eso deja mucho que desear, sobre todo para los alumnos o los muchachos que puedan estar viendo en este momento. Me parece muy didáctico lo que están diciendo el señor congresista y el señor Garavito. Eso era todo, gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Garavito. Ha seguido el programa desde el ministro de Educación, entonces... Tiene que decir que está de acuerdo, aunque sea regidor del Perú Posible. No, yo, no es más, la verdad que ya es tarde, pero yo al comienzo señalé mi discrepancia con el ministro de Educación. Antes que llegue el congresista del Canseco, justamente el señor Garavito nos hacía esa salvedad, que él estaba un poco contrario a lo que sostuvo el ministro, pero su comentario... Yo concuerdo completamente con que hay cosas que tienen que ser precisadas con claridad, ¿no es cierto? Yo lo que siento un poco en el quehacer de la política hoy en día es que mucha gente se sube a la ola. Ajá. Siente que en la opinión pública hay esta tendencia, entonces yo me subo a la ola de esa tendencia y no me importa qué es lo que yo creo que considero que es verdad. Y ese estilo de política a mí me parece canceroso para la política. Muy bien, vamos ahora con otra llamada, otra inquietud de nuestros televidentes, en este caso de San Juan del Lurigancho. Muy buenos días, bienvenida a Presencia Nacional. Sí, buenos días. Ante todo, bueno, decir, yo no sé con qué cinismo el señor Garavito está ahí, cuando ahora este gobierno, lo mismo que Fujimori, se ha convertido en un asesino de civiles, de gente que solo sale a protestar sus derechos o con sus cuadernos y los matan por la espalda. Entonces, ¿cómo piensan rebatir una violencia si ellos más bien generan violencia? Muy bien, muchas gracias. Muy gentil por su llamada, señor Garavito. Me parece realmente un exceso lo que dice nuestro oyente, porque comparar el incidente de Puno con todo lo doloroso y lamentable que sea, darle el mismo nivel que la besanía de Sendero o los crímenes de la... No sostiene ningún tipo de comparación, ¿no?
Sin embargo, yo sí comparto con la oyente, creo que es una joven, la indignación frente a lo que produjo la circunstancia Puno y la indignación frente a la actuación del ministro de Defensa, generalmente una persona bastante serena, que no ha asumido la responsabilidad del general de la Melena en Puno, en este terreno, no lo ha retirado y no ha contribuido con ello a bajar tensiones y a asumir responsabilidades. Creo que fue absolutamente injustificado esa balacera con los jóvenes, y la demostración fue el día siguiente, donde sin un solo policía y un solo militar en la calle se movilizaron cerca de 50.000 puneños en el entierro y no hubo un solo hecho de sangre. ¿Sería bueno escuchar al señor Garavito? Bueno, yo creo que no comparemos las dos cosas, ¿no? Yo creo que sí hubo necesidad de poner, yo creo que yo sí coincido definitivamente con la versión del ministro de Defensa, creo que se ha ido ahí, se ha visto, no hay nada nuevo que se haya podido ofrecer como prueba que desmienta lo que dijo el ministro de Defensa. Yo me pregunto qué hacían los estudiantes en las calles en Puno, en pleno estado de emergencia, cuando no eran ni profesores ni ningún elemento que estuviera en huelga. Creo que hay una presencia de sectores violentistas en esa Universidad de Puno. Ese es un punto importante, señor Garavito. Especialistas en la materia, senderólogos, todos reconocen que al interior del SUTE y al interior de estas huelgas hay una presencia importante de miembros del Sendero Luminoso que han buscado politizarla. Y creo que el Estado democrático tiene derecho y obligación de usar los mecanismos que establece la propia ley. Bueno, la policía, el señor Miyashiro, ha en todo caso revelado información que dan cuenta, ¿no?, fehaciente de la presencia de... Yo estaba en Puno, y permítame decirle que yo no hablo del escritorio, sino hablo del lugar de los hechos. Estaba ahí. Claro, no hay un solo herido de bala de la Fuerza Armada. Uno solo. No hay un solo herido por arma blanca. Uno solo. No hay una sola bomba Molotov que aparezca en las imágenes. El ministro de Defensa inventó una historia. Y yo creo que esto es inaceptable. Yo no comparto para nada el tema. Que haya senderistas o no en diferentes lugares, seguramente los hay, en diferentes espacios. Pero que eso fue conducido por el senderismo y que se produjeron los hechos como narró el ministro, yo creo que eso es absolutamente insostenible. Bueno, no, en función de las imágenes y de los hechos. Y los chicos, efectivamente, gran parte de ellos han sido heridos por la espalda. Los balazos les han entrado por la espalda. Escuchemos al señor Garavito. Ahí lo que se estaba dando era una situación de cerco, y el objetivo no es que tuvieran armas, los muchachos tenían, a lo mejor tenían otro tipo de armas, piedras, palos, lo que sea. El objetivo era quitarle las armas a los soldados, ¿no? Uf, eso ya, mucha novela, Garavito, ya es... Bueno, usted sabe que ahí, en el caso del militar, su arma no la pierde, ¿no? Pues creo que el tiempo nos ha vencido. Señor Hugo Garavito, señor Díaz Canseco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es Presencia Nacional, una mesa abierta, María Jesús. No, y justamente, Jorge, quisiera yo hacer una cápita aquí antes de terminar este bloque. Es una llamada de nuestra televidente y oyente, una jovencita, como usted lo dijo, congresista, la que, digamos, desató este debate, este ir y venir con respuestas suyas y la del señor Garavito, cosa que realmente nos da mucho gusto porque de eso se trata este espacio de Presencia Nacional. Nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial. No se mueva usted, ya están con nosotros el señor Hugo Neira y el señor Fernando Vivas, notables analistas, para conversar un poco sobre la coyuntura política y mucho más. Ya volvemos. Ese grupo de personas puede organizarse de diferente manera, utilizar métodos distintos. Los partidos pueden ser legales o ilegales, pueden ser legítimos o ilegítimos, pueden ser abiertos o sectarios, ¿no? Pueden ser honestos o corruptos, pero son agrupaciones políticas por definición. Y creo que en el caso de Sendero Luminoso lo que tenemos es una agrupación política terrorista y una agrupación política ilegal y una agrupación política que comete un conjunto de actos delictivos y que no pretende llegar al poder vía elecciones cuando nace, sino vía la acción armada y terrorista. A diferencia... Era un partido totalitario, pero era un partido. Al frente estaba Stalin, el secretario general. Ajá. ¿No? Bueno, señor Garavito, lo que sucede es que, bueno, Jorge, ya estamos prácticamente dando la bienvenida esta mañana también a otro de nuestros invitados que conforma esta mesa de debate, el congresista de la República, el señor Javier Díaz Canseco. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido a Presencia Nacional. La pregunta que le formulamos al señor Garavito antes de que usted esté con nosotros, ¿es posible decir, es un partido político Sendero Luminoso o no? Mire, si usted mira un diccionario,
Un partido político es una agrupación de personas que se organiza alrededor de la lucha por tener una presencia en el poder político. Creo que si el ministro se tira un poco y sale un poco, digamos, de la discusión que estaba en ese momento, que estaba hablando globalmente del tema de los maestros, ¿no? Y entra un poco al terreno sociológico, científico-político, va a coincidir conmigo necesariamente que es un partido político, ¿no? O sea, no hay que confundir que un partido político sea bueno o malo. Ajá. O sea, hay partidos buenos y hay partidos malos, hay partidos con fines criminales. Sendero es un partido con fines criminales, definitivamente. Es un partido nefasto, es un partido que no se puede tolerar dentro de una democracia. O sea, yo creo que eso, nadie discute ese tema. Pero otra cosa es la organización, la estructura. El partido nazi era un partido. Nadie va a decir que no. Es más, llegó al poder incluso por elecciones democráticas. El Partido Comunista de la Unión Soviética es un partido totalitario. República, el tema del día de hoy, María de Jesús, tiene que ver con Sendero Luminoso. ¿Es Sendero Luminoso un partido político? Señor Hugo Garavito, muy buenos días, bienvenido a Presencia Nacional. Gracias, muy buenos días. Quiero hablar que soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Perú Posible. Muy bien, valga la corrección. La aclaración. Necesario. Sí, definitivamente es un partido político. Ajá. Tiene organización, tiene ideología y tiene estrategia y tiene estructura de partido político. Antes de ir al análisis y a la profundidad de esa respuesta, el ministro de Educación, Gerardo de Sanoa, que ha estado con nosotros hace unos minutos, él ha sostenido que Sendero Luminoso no es un partido político. Yo creo que él ha hecho una calificación más valorativa dentro de un concepto más global, ¿no? Pero yo creo que sí es un partido político, definitivamente. Ya estamos de vuelta con su programa Presencia Nacional y ya está con nosotros el señor Hugo Garavito Amézaga. Él es miembro del Consejo de Ética de Perú Posible. Estamos a la espera también en nuestra mesa de debates del señor Javier Discanseco Cisneros, congresista de la